Buenos días, mis estimados hermanos. Dios los bendiga a todos. Entré en crisis porque amanecí sin café hoy, tomando agüita. Imagínense eso. Imagínense yo tomando agua. Estoy todavía dormido porque el café lo que hace es despertarme a mí prácticamente toda la mañana. Este, Dios me lo bendiga a todos, que Dios me le dé mucha salud. Ojalá que no sea nada malo el paso de ese huracán por allá por esos pueblos. Estamos pendientes en oración con eso. Estaba sacando un cálculo, hermano Beto, y el libro de Job es un trabajo completo que tiene por delante. Son 42 capítulos y yo estaba sacando la cuenta, serían 5 días a la semana por 8 40 son 40 días más 2 son 42. O sea que tenemos terminando el libro de Job por ahí el 3 o 4 de diciembre de este año. O sea que un buen trabajo y todo lo que hagamos enseñando aquí es un trabajo que es muy agradable porque estamos a los pies del Señor y si estamos a los pies del Señor debemos estar enseñando su palabra y eso es maravilloso. Dice en el capítulo 3 del segundo de Tesalonicenses, voy a leer lo que acaba de citar hermano en el texto del día, dice versículo 6: pero ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que andes desordenadamente. Esta es una versión, me gusta mucho. Y no según la enseñanza que recibiste de nosotros, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, dice Pablo, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde, dice Pablo, del pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, dice Pablo, o sea, tenía derecho de ganarse el beneplácito de la iglesia de Tesalónica y pagarle, quizá no. Dice, sino por daros a nosotros mismos un ejemplo para que nos imitéis, porque también cuando estábamos con vosotros ordenamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que entre algunos entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y os soltamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente, en silencio y no hacer mucha bulla, coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Está hablando de los que sí trabajan. No nos cansemos de hacer el bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a este señalarlo y no os juntéis con él para que se avergüence, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestarle como a hermano. Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos nosotros. La salutación es importante. Es de mi propia mano, de Pablo, que es el signo de toda carta mía. Así escribo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Yo siempre le digo a los hermanos y a las personas que siempre cuando tengo la oportunidad de enseñar sobre la carta de los tesalonicenses y también de los filipenses y los colosenses, que es bueno que conozcamos la historia de la iglesia en el libro de Hechos. O sea, automáticamente cuando yo agarro el libro de Tesalonicenses, las dos cartas, automáticamente viajo a Hechos capítulo 17, cómo emerge esta iglesia. Y el tiempo que tuvo Pablo también enseñando en Tesalónica, Tesalónica, Tesalonicenses. ¿Sabe qué, en qué parece la iglesia de Tesalónica, la iglesia de San Cristóbal? Es por los enses, San Cristóbalense, tesalonicenses.
Entonces Pablo llegó a Tesalónica, tuvo 3 sábados, enseñó, se convirtieron muchas personas, pero emerge dentro de esa sociedad una oposición cruenta, cruel, los mismos judíos que no creyeron, que empieza una persecución contra Pablo, contra Sila y contra los demás que le acompañan, a tal punto que es expulsado de Tesalónica. Y no solamente se conformó eso, esa persecución, sino que Pablo llega con Silas y Timoteo a Berea y a misma Berea va esa gente también a sacarlo. O sea, en una posición fuerte, enemigos de la fe que emerge ahí de Tesalónica. Y esa gente no desapareció cuando Pablo salió de Tesalónica. Al contrario, quedó ahí la iglesia con esa gran cantidad de enemigos de la iglesia. Y esto es interesante. De hecho, ahí en el capítulo 17 de hecho, hablan de Jasón, que fue el que prestó su casa para las reuniones de iglesia. Imagínate, estuvo preso. ¿Cómo quedó marcado él ahí? Entonces Pablo, preocupado por la iglesia de Tesalónica, le escribe la primera carta. Y cuando se entera que están en la fe, confiando en el Señor y caminando en Él se alegra mucho. Pero dicen los historiadores que 6 meses después, Pablo escribe esta segunda carta a la Tesalonicenses, que es una carta donde para resolver algunos problemas o conflictos que surgen, que es que y esto es importante, que habían llegado unas cartas que supuestamente eran escritas por Pablo, por eso él dice al final, estas salutaciones con mi propia mano, que estaban diciendo que ya Jesús había venido. Y que lo que estaban sufriendo ahí, los hermanos de Tesalónica, por la persecución y todas esas cosas de la gente, era la gran tribulación. Por eso que Pablo en el capítulo 2 les dice a ellos que el querido hermano Gustavo ayer muy excelentemente, para no decirle más, Pablo dice, no, Jesús no ha venido y para antes que venga Jesús tiene que pasar 2 cosas. Primero, tiene que haber lo que se llama la apostasía y la segunda, la venida del hijo de perdición. Muchas dominaciones le conocen como el anticristo. Entonces uno a veces te pone a leer, uy, ¿quién será ese? Porque dice que ese hijo de perdición se va a sentar en el trono. Entonces uno se pone a pensar, pero ¿cuál trono? En el templo de Dios. Pero el templo de Dios no existe hoy en día en Jerusalén. Y con los conflictos que hay allá, entonces uno dice, oye, pero ¿quién? Entonces uno a veces está leyendo esta carta y se piensa uno, pero ¿cómo es la cuestión? ¿Quién es ese? Y en el capítulo 3 Pablo nos dice algo que, aunque pareciera que es muy sencillo, es muy importante, no solamente para la iglesia de Tesalonicenses, de los tesalonicenses, sino también para los cristobalenses y todos los hermanos que se reúnen en cualquier iglesia que estamos aquí hoy en día. Y otra cosa que surgió ahí es que como algunos hermanos, y esto es importante, algunos hermanos que pensaron que Jesucristo venía ya, entonces dijo, no, ¿para qué trabajamos? ¿Para qué hacemos trabajo? Porque si tú vienes, quedémonos tranquilos. Entonces se apegaron a la ayuda de los demás hermanos, los que eran benevolentes, y estaban en una de esas de absorbiendo todo lo que eran hermanos, y estos no hacían nada. O sea, la iglesia prácticamente se dividió en los que trabajaban y los que no trabajaban. Por eso que Pablo le dice esas palabras que citamos hoy en este momento. Ajá, entonces, ¿qué hago yo? Si viene la apostasía y si viene el hijo de perdición, pregunta a algún tesalonicense, por no decir san cristobalense, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Cómo debo comportarme yo? Entonces Pablo dice, normales, sean hombres y mujeres normales, pero le da un toque interesante que a veces nosotros obviamos, porque a veces oramos por la salud de los hermanos, oramos por los trabajos de los hermanos, oramos por la necesidad, oramos porque ese Milton no haga daño a ningún hermano,
pero se nos olvida algo importantísimo, que es lo que nos dice en el capítulo 3 al principio del versículo 1 dice Pablo, ¿no?, a los tesalonicenses. Por lo demás, hermanos, o sea, finalmente, después de todo lo que yo les he dicho a ustedes, finalmente, hermanos, orá por nosotros. Pero no que está pidiendo oración para que él sea el mejor apóstol, nada. Dice, orá por nosotros para que la palabra del Señor corra, para que la palabra del Señor se extienda, dice la nueva, Dios habla hoy, para que la palabra del Señor llegue pronto a todas partes, dice la versión Biblia de la América, para que la palabra Señor se extienda rápidamente. Y dice la nueva la versión internacional, dice, para que la palabra del Señor se difunda rápidamente. Es interesante esto. Debemos orar para que la palabra de Dios corra, se extienda, se difunda. Y a veces, yo lo digo con mucho respeto, hermano, pero yo no había orado por eso. Tenemos proyectos, la iglesia de San Cristóbal tiene proyectos. Yo sé que toda la iglesia donde ustedes tienen proyectos. Ahorita tenemos proyectos, estamos ayudando a la iglesia de Guadalupe, estamos ayudando, estamos siempre en contacto con la iglesia de Peribeca. Hoy en día se está hablando de abrir una nueva iglesia en Capacho, que hay hermanos allá en Capacho. Pero entonces Dios dice, ¿cuál es el instrumento de poder de Dios para que la palabra se extienda en cada uno de esos lugares? Es la oración. La oración. Es lo que nos da Dios a nosotros. ¿Para qué? El instrumento que nos da Dios. Porque pero el Señor tiene mucho poder y Él puede hacer la obra, sí, pero nosotros. Estaba ayer hablando con los hermanos, el discipulado dice en 1 Corintios 3, dice, ¿quién es Pablo? ¿Quién es Apolo? Somos solamente servidores del Señor. Pablo planta, Apolo riega, pero el crecimiento lo da el Señor. Pero ¿qué le queda a uno? Es la oración. Que le, para que la iglesia se extienda en todas partes. Entonces, si algo debemos aprender del tesalonicense es orar para que la iglesia se extienda en todo el Táchira, en toda Venezuela y en todo el mundo. Esto es una buena lección para nosotros hoy en día. Dice Pablo, no solamente para que la iglesia se extienda, para que la palabra del Señor se extienda, o está tomando el Salmo 147, Pablo, el Salmo 147 en el versículo 15, dice Pablo, lo que están anotando por ahí, Él envía su palabra a la tierra y velozmente corre su palabra. Interesante. Pero también Pablo dice, mire, oren para que sea glorificada la palabra, así como lo fue entre vosotros. Y esto es interesante porque ellos solamente tuvieron a Pablo 3 sábados. Y Pablo les dio la palabra del Señor y ellos se convirtieron y la palabra fue glorificada por medio de su vida hasta el punto que Pablo se jacta de la iglesia de Estados Unidos. No hay una iglesia como ella. Gracias que ustedes existen por su manera como la recibieron, por la fe, por la obra de su fe, por el trabajo de su amor, por la constancia, dice Pablo, por su perseverancia. Entonces la palabra de Dios es glorificada por medio de ellos. Entonces dice que la palabra cosa y que sea glorificada como ustedes lo han hecho, dice Pablo, y para que seamos librados de hombres perversos y malos. Y está hablando precisamente de poca gente que está persiguiendo la iglesia en Tesalónica y a los que han perseguido a Pablo por toda la historia y a los que nos persiguen a nosotros. Porque siempre vamos a tener hombres perversos y malos. ¿Qué hacemos con ellos? ¿Cómo enfrentamos a los mismos que trabajan con nosotros, que son perversos y malos?
a los que quizás estudian con nosotros, a los que quizás en nuestra propia familia que nos crean conflicto y que quieren que nosotros explotemos y nos convirtamos también como ellos. ¿Cómo tratamos a ese poco de gente? Pablo, de alguna manera, Pablo está infiriendo, está diciendo, epa, yo conocí, yo conocí a una persona que era perseguidor de la iglesia. Recibía cartas, los agarraba, los maltrataba y todas esas cosas. Y llegó un momento en que la iglesia se libró de ese perverso. ¿Cómo? Lo mataron? ¿Lo mandaron a una isla por ahí desierta? No. La palabra de Dios que corrió y que fue glorificada lo convirtió en Pablo. Y eso es lo que está tratando de decirle Pablo a ellos. Si tú quieres convertir a los hombres, hacer cambiar a los hombres o eliminar a los hombres perfectos, conviértelos, tráigalos, que es la única manera en que puedan ser hombres de bien. Entonces, a veces nosotros señalamos a la gente, les digo a los hermanos allá en el local, señalamos a la gente, aquel no, aquel sí, este no, este es un malandro, este es un alcohólico, una cosa. Entonces, Pablo dice, oren por ellos para que la palabra los atraiga, los convierta a él. Y ya no sean sino aliados de la iglesia. Entonces Pablo le dice en el versículo 4, y tenemos confianza, o sea, sé, hermanos, respecto a vosotros en el Señor, que hacéis y haréis lo que os he mandado. Pablo está convencido que ellos están haciendo eso porque la iglesia, ya lo leímos en el capítulo 1 de Primera Tesalonicenses, se extendió por toda esa zona hasta el punto que Pablo dice, oye, déjenme trabajar a mí, porque ellos son los que estaban haciendo el trabajo, porque entendieron que la palabra de Dios tenía que correr y que sea glorificado Dios por medio de ella y alcanzar a todas las personas. Entonces, es una manera. Y Pablo le dice, y si por si acaso falla, de repente no, tenemos una herramienta fuerte que dice ahí que tenemos confianza respecto a todos vosotros en el Señor. O sea, la confianza es importante en el Señor. El primer versículo que yo aprendí fue Filipenses 4:13, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tener confianza en el Señor, indudablemente donde estemos en la situación en que nos encontremos, confiar siempre en el Señor, porque Él es fiel. No hay nada más fiel. No hay nada tan maravilloso, tan sublime, tan alto que estar a los pies del Señor. Eso es lo que está diciéndole Pablo a Tesalonicenses. Y versículo 5 dice, y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia y a y a la paciencia. O sea, tenemos dos cosas que son buenas. El amor de Dios y la paciencia, la constancia. Vuelvo y repito, nosotros plantamos, otros llegan, pero el crecimiento lo da es Dios. Oremos para que la palabra de Dios corra y para que Dios sea glorificado con nuestras vidas. El que no trabaje, que no coma. Así de sencillo. Gracias, hermanos. Queda trabajo por delante bastante, pero confiemos en el Señor porque Él es el que está con nosotros y Él es el que tiene todo el poder. Dios los bendiga. Oremos.